buenos días desde Sarria, mi punto inicial. Estoy saliendo antes de que amanezca. Aquí son las 7:22 de la mañana. Acabo de dejar el hostal, la pensión. En esta oportunidad siempre hago comparaciones con los dos viajes anteriores que he realizado. El camino francés la primera vez hace 20 años, como le dije al principio, y en el 2018 el camino portugués, que hice desde el sur hasta el norte, también como 6 días caminando. Pero en esta ocasión pude cuadrar también los hostales o pensiones o paradores con la comida. Entonces te facilita mucho, la verdad, el tema de que como que ya los hostales tienen como el bar de confianza y te dicen, mira, coma allí, y le incluye la comida. Eso también está buenísimo. Bueno, muchachos, lo que se dice siempre, buen camino. Este es mi primer día, este es el día más donde uno siempre batalla con los fantasmas, porque de alguna manera siempre te da como un miedecillo. La gente siempre te pregunta, ¿y vas solo? ¿Vas solo? Bueno, sí, voy con Dios y con Arcángel Miguel y con una parranda de gente que uno se consigue en el camino. Pero efectivamente sí requiere de un poquito de guáramo hacer este tipo de paseos, porque estás solo, porque vas contigo mismo, y esa es la tarea del camino. Ahí empieza la revisión, la reflexión, la pensadera. Y también te enfrentas al tema de que estás solo, pues en un lugar que no conoces. Entonces también te vienen los pensamientos de, ¿y si pasa algo? ¿Y si me canso? ¿Y si me tuerzo un pie, Dios me ampare? ¿Si me resbalo? ¿Qué voy a hacer yo solo para allá? Y todos esos pensamientos, que también con ellos caminas. Pero creo que este tipo de actividades, o por lo menos a mí, me sirven de mucho, me han servido de mucho. Ya estoy en el lugar donde paseamos ayer, muchachos. ¿Recuerdan? Ya les muestro. Ayer les dije que en la farmacia me habían dicho que tenía que subir esta escalera. Así está el pueblo hasta ahora. Que tenía que subir esta escalera y que después nos encontramos en la iglesia, ¿se acuerdan? Bueno, vamos para arriba, vámonos. No es que estoy grabando, no es que voy a grabar todo el camino, pero sí momentos. Y como este momento es muy importante, porque es el momento de arranque, es como decir el día 1, porque el día 0 fue ayer, que es cuando inicias el camino desde tu casa o de tu punto inicial hasta tu partida, tu punto de partida. Hoy es el día 1, un día muy importante. Bueno, voy para arriba, muchachos. Vengo de allí y esto es muy típico de los pueblos, una iglesia y el cementerio al lado. Esto es muy típico de acá. Bueno, de los pueblos, de todos los pueblos. Me acaba de pasar una cosa de verdad sorprendente, no me lo esperaba. Pero saliendo de Sarria, el pueblo que acabo de dejar atrás, estaban 2 señoras con su hija esperándome en la salida del pueblo a esta hora de la mañana, que ya van a ser las 7:46, esperándome para darme un abrazo, tomarse una foto. 2 señoras venezolanas con su hija, o sea, una de ellas con su hija, pues. Y tan bellas me dijeron, ayer te buscamos por todo el pueblo. Y yo, la verdad, ayer publicó que estaba aquí, que había llegado a Lugo, pero no a Sarria. Pero obviamente ellas viven aquí, lograron distinguir el lugar donde estaba y dijeron, el tipo está aquí. Muy bellas, la verdad. Y me impresiona, no solo por el hecho de que me hayan esperado, que es una belleza de su parte, sino que vivan aquí. Entonces una de las señoras me dice, es que mi familia es de acá y yo cumplo hoy 10 años viviendo aquí en Sarria. ¡Wow! Increíble. Estamos en todos lados, la verdad. Y más o menos el amanecer que le ha costado, ¿eh? Está amaneciendo hace rato. Le ha costado. Un amanecer como con una flojera, como con unas ganas de paro. Estas imágenes son chéveres para que toda la gente que me pregunta, ¿pero cómo es eso? ¿Pero por dónde camina? Y hay mosquitos. Y es la selva. Es más o menos así, ¿ves? Acabo de subir una supercuesta otra vez. Siempre hay como bifurcaciones, pero por eso es que está indicado con la flecha y la concha y como ¿cómo se llama? El tótem del camino, que siempre indica como la dirección oficial de Galicia hacia dónde continúa el camino. Es el que te va indicando la guía oficial. Vas a encontrar muchas flechas en el camino, que son flechas que distraen, porque que si para posadas, que si para restaurantes, que si para tiendas, pero la oficial es esos tótem de cemento que tienen como la
la concha de la Compostela y la flecha. Y te indica cuántos kilómetros faltan. Aquí tenemos estas amigas. Buenas. Buenos días. Huele a campo, caramba. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué se dice? ¿Cómo está todo por aquí? ¿Cómo anda el pueblo? Las muchachas, vale. Estaba muchacha. Esto es una belleza porque te internas en las aldeas de los pueblitos, los caseríos. Como que entras en la intimidad de esta gente. ¿Ves? Encuentras flechitas también así que te indican como, mira, no es a la izquierda, es a la derecha. Siempre a la derecha, Venezuela, siempre. Me encontré una señora francesa súper simpática, pero ya me pasó porque entré a una tienda. Te tienen que sellar el pasaporte del peregrino. Entonces, mientras más sellos tengas, es como ellos como que les garantiza que efectivamente hiciste el camino de Santiago. Recorriste los mínimos 100 kilómetros. En esta oportunidad estoy haciendo 111, pero mínimo son 100. Entonces, en los restaurantes, en los bares, en los hostales, puedes sellar. Entonces me encanta más porque tienes como el pasaporte full sellado. Siempre tiene, mira, la concha, ¿ves? 108 kilómetros hasta Santiago. Y siempre le ponen como piedritas. Entonces, bueno, siempre le ponen como dedicatorias y toda la cosa. Este es el camino oficial. Pregunta: ¿puede haber algo más camino de Santiago que este paseo? O sea, el arroyo al lado y vas pasando por esto. Y este es el paisaje. Y el arroyo aquí. Píllate esta parte. Vacílate esta melodía. Vas caminando y un arroyito al lado. Una belleza, vale. Todo un cuento Hansel y Gretel. ¿Te parece? ¿Ves? Cae aquí una cosita de agua. Pam, pam, pam. Tenga cuidado. Juicio. Pam, pam, pam. Porque todo esto está mojado. Y continuamos. Acabo de hacer una parada. Ya no está haciendo tanto frío. Ya son como las 10 y pico de la mañana. Llevo la mitad del recorrido de hoy. Los primeros 3 días del camino, y esto lo tengo que ser sincero, bajo la experiencia que he tenido en los otros 2, los primeros 3 días es sufrimiento. Y el tercer día te preguntas qué hago aquí. Eso es típico. Te preguntas qué hago aquí, por qué estoy aquí. Y no en un bar, en un cine, en un teatro, en mi casa, viendo televisión, en paz, pensando en mis cosas. ¿Quién me dijo a mí que me viniera para acá, para este sendero? ¿A cuenta qué? Pero luego entonces viene el cuarto día, que es como una iluminación. Entonces te sientes como, no joda, chico, ya superé lo peor, porque te duele el cuerpo. Yo me traje en esta oportunidad antiinflamatorio porque te duele el cuerpo, te duelen las piernas y te duelen los pies. Y las nalgas, los glúteos. ¿Qué tú pensabas? ¿Tú pensabas, Maigualida, que esto era qué? Coser y cantar. No, señor. Esto es como el podcast nuestro. Esto es para quien le toque. Esto es para quien le toque. Bueno, nada. Con estas vistas, ya voy un poquito más allá de la mitad del recorrido del día de hoy, que es Sarria, Puerto Marín. La siguiente parada es Puerto Marín. Entonces, llevo más o menos como unos 11 o 12 kilómetros caminados. Me faltan como unos 9 para recorrer 20 hoy y 20 mañana, y así sucesivamente hasta llegar a Santiago de Compostela. Cuando uno está en una cuesta
subiendo una cuesta, uno dice, coño, ¿cuánto falta? Y uno ve hacia arriba, coño, ¿cuánto falta? La pregunta interna, ¿no? ¿Cuánto falta? Pero cuando uno ve una bajada, como esta pendiente aquí, también da nervio. Porque uno dice, de tan profundo que baja, luego hay que subir, compadre. O sea, tampoco me gusta ver bajada. Porque tan profundo que baja, luego se empina otra vez. Esa es la ley de la vida. Esto es el camino. Las cositas simples de la vida, a veces lo simple cuesta, ¿no? Que uno va aprendiendo. Tan cuanto profundo bajes, que parece cómodo y delicioso, luego viene el empinado. ¿Cómo no? Yo creo que deben quedar ya como unos 4 kilómetros, asumo yo. Y aquí ya me desvía y me saca de la... Venimos al lado de una carretera. Esta carretera. Y ya me saca aquí, pero miren esta belleza de paisaje. Con estos cielos claros que ojalá se mantengan así durante toda la semana de trayecto. Aquí dice que faltan 96 kilómetros para llegar a Santiago. No se ve mucho, pero ahí lo dice. Les voy a decir que esta época del año, yo recordaba siempre este camino francés mucho más concurrido. Quizás lo sentí tan concurrido en aquella oportunidad que lo hice hace 20 años, porque creo que era el mes de julio. Entonces era tema de vacaciones. Pero ahora no lo siento concurrido, lo siento bastante solitario. Gente muy random, como digo. O sea, no se ve que gente que está de vacaciones, sino gente que a lo mejor tomó, no sé, una semana. O sea, es como gente que de repente son empresarios o tienen sus propios negocios. O poseen el tiempo para venir, no lo sé. Veo gente como de distintos países, pero que sí, un argentino, 3 españoles, 2 asiáticos, muy poquita gente, la verdad. Lo cual está bien. Bueno, nunca pensé que el camino era un bulevar de tiendas, ¿no? Pero sí me acuerdo que era en aquella oportunidad, por ser más cerca al verano, había sobre todo más estudiantes. Eso fue lo que me pasó. Había más estudiantes. Lo cual, por supuesto, siempre alegra más el camino. Pero está muy bien, la verdad, que hasta el punto donde he llegado y lo que he caminado hoy está bien sabroso. El clima está delicioso, el sol está como tiene que estar. Y ya la verdad que es una ventaja muy grande el no tener el cielo nublado, porque aquí llueve mucho. Aquí están las muchachas que están descansando. Buenas tardes. Buenas tardes. Sabes que entre las cosas que voy pensando, una de las preguntas más frecuentes que he tenido de mis amigos, de la gente cercana a mí, es: ¿pero vas solo? ¿Pero vas solo? Y claro, uno, aparte de, como les decía al principio del día, aparte del tema de ir solo por el tema de la seguridad o lo que puedas pensar que te pueda pasar si te sientes mal o que te puedas perder, creo que también uno de los retos del camino es lidiar contigo mismo, lidiar con tu persona, que realmente es como tu gran compañero o compañera en tu existencia, ¿no? Lidiar con tus pensamientos, lidiar con tus fantasmas, lidiar con tu pasado, con lo que has atendido y con lo que no has atendido, con esas cosas que te persiguen a veces y pensamientos o ideas y como que con el día a día como que evitas, ¿no? Y cuando estás en una peregrinación como esta, una de las cosas interesantes es esa. Lidias con todo eso, con tus pensamientos, con tus ideas, con esas cosas que ya has resuelto, otras no. Es interesante. Cambiando el tema,
Una de las cosas que me ha parecido también diferente de hace 20 años es que cómo se ve que el ayuntamiento, no sé, la persona, el organismo encargado de mantener el Camino de Santiago, oye, qué bonito lo tienen. Han hecho estos suelos como antirresbalantes en muchos de los trechos que he caminado. Hay algunos trechos que hasta tienen barandas, lo cual favorece mucho al pavimento, porque el tema de las lluvias, que llueve mucho, y las inundaciones y todo lo demás, erosiona mucho el camino, y eso hace que, por supuesto, se dañen las rutas, ¿no? Y que los peregrinos, cuando vengan para acá, pues encuentren el pavimento dañado, y entonces la gente le da como miedo, porque entonces, no, pero es que yo hice el camino francés, pero ese camino es medio accidentado y cuesta mucho transitarlo, entonces la gente le da como... Han hecho, la verdad, en España, que es un país que todos deberíamos aprender, sobre todo los latinoamericanos, un país tan cuidado en detalles. El tema del turismo lo tienen tan cuidado. El tránsito por la gente que quiere ir para la playa, la gente que quiere ir para cualquier sitio, lo tienen cuidado. Y este Camino de Santiago lo tienen pepito. Hay estaciones de información, cafeterías, bares, la señalización, el camino como tal. Hay mucha gente que cree que el Camino de Santiago es que tú te vas a internar en una selva al estilo Suramérica. Y para nada, para nada. Estás en la naturaleza, pero la naturaleza que habita el hombre, lo cual es completamente distinto. La naturaleza que habita el hombre. Así que vas pasando por campos y tal, pero nunca te sientes solo, la verdad. Bueno, sigo caminando por aquí. Yo creo que ese es Puerto Marín. Creo que es ese pueblo que se ve ahí, que es bastante grande. Aquí dice que ya faltan 93 kilómetros. Hoy se ha recorrido bastante, pero yo creo que este es Puerto Marín. Bueno, muchachos, ya estamos a la entrada del Puerto Marín, del pueblo que es mi primer pueblo, mi primera parada después de Sarria. Aquí está justamente, miren qué bonita es la entrada, un puente altísimo. De aquí vengo, de toda esta cuesta, y me voy a brincar esta barda para estar donde tienen que estar los peatones. Miren la altura de este lugar. No soy muy amante de las alturas, pero es lo que toca, compadre. Miren qué belleza. Es lo que toca. Estoy seguro que este pueblo, no sé por qué me suena que antes yo pasé un puente colgante la primera vez que vine, y yo creo que es una cosa por aquí cerca. No sé si el puente colgante está más adelante, pero yo pasé un puente colgante en algún momento. Mira, pero este pueblo es una belleza. Lo que se deja ver desde acá es una belleza, de verdad.